¿Cómo estás? Muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara. Un placer para mí. Estamos ya, como bien dices, en este proceso histórico. Respecto del proceso de elección, te estás postulando como magistrada de un tribunal colegiado en materia administrativa. Implica cierto grado de especialidad y bueno, y al nivel que estás compitiendo muchísimo más. Entonces, platícanos de quién es Mayela Landeros, por favor. Muchísimas gracias. Desde que estaba en la carrera estudiando Derecho, me interesaron las materias de seguridad social. Por ahí tuve la oportunidad de trabajar como meritoria en un despacho de seguridad social, donde obviamente conocí a muchos compañeros. Después me tocó la clase de Derecho Fiscal y de ahí nace el amor por la materia. Di mi servicio social en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de aquel entonces. Y después tuve la oportunidad de poder colaborar en el tribunal como secretaria ejecutiva en la segunda sala regional de Occidente, en donde prácticamente llevamos todo el trámite de las demandas, ¿no? Desde su revisión, el cumplimiento de requisitos, su admisión, es decir, todo el procedimiento jurisdiccional. Tuvimos oportunidad de proyectar sentencias definitivas e interlocutorias. Después, pues nos nace la curiosidad de seguir creciendo, de seguir viendo qué más había en el derecho fiscal y administrativo, y de ahí pudimos transitar al servicio de administración tributaria. Y después, y durante 12 años, formé parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Tuve la oportunidad de poder presidir varias delegaciones en la República, ¿no? Entre ellas Jalisco, pero también estuve por allá en Michoacán, en San Luis Potosí y en Colima. Entonces, pues tuve esa posibilidad y fortuna de tener el termómetro de diferentes problemáticas, porque las problemáticas, si bien tienen una generalidad en materia fiscal y administrativa, lo cierto es que también, dependiendo de la latitud en el estado de la República que nos encontramos, pues las características de las empresas, de los contribuyentes, las actividades económicas y profesionales pueden variar, ¿no? Entonces, pues también tenemos un poco de experiencia de estas latitudes de los estados de la República. En el mundo del derecho, cuando logras tener una experiencia de la defensa, conocer cómo se imparte justicia y también un poco de la práctica de cómo suceden las cosas a nivel empresarial, eso pues, nos convierte en abogados integrales, no solamente sesgados en un punto de vista. Una gran fortaleza de tu perfil que en la Procuraduría justamente te permite, por las diferentes facultades que tiene, pues ejercer el derecho de diferentes directrices, ¿no? Como defensora, pero también no podemos olvidar que en la Procuraduría se da el tema de la mediación a través de los acuerdos conclusivos y de alguna manera eso te permite también conocer el funcionamiento de las empresas, el funcionamiento de lo que realmente requiere el justiciable y pues bueno, me parece que eso abona mucho a la hora de formar un criterio para la interpretación de una norma, para resolver algún conflicto. Y entonces, sin duda, tu perfil está sobrado en cuanto a capacidades y conocimiento técnico. ¿Qué te motiva a postularte como magistrada? He estado en las 4 aristas que pudieran ayudar o abonar a la defensa de los derechos administrativos, es decir, de tener un criterio judicial integral. ¿Por qué? Porque trabajé y realicé funciones jurisdiccionales con la emisión de sentencias y todo el trámite jurisdiccional, porque trabajé en una dependencia que aplica la ley desde el carácter de su estado, es decir, como autoridad aplicadora de las disposiciones, parte del Servicio de Administración Tributaria. Durante 12 años en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aprendimos a la defensa del contribuyente, pero no solamente eso, de la sensibilidad que hay detrás de cada asunto, de cada contribuyente, de cada familia, de cada pequeño, mediano y grande empresa, de todas las fuentes de empleo que puede dar una empresa, es decir, también de la parte sensible, pero de la conciencia, por supuesto, también de la importancia de la recaudación de impuestos. Y ahora que estoy en una firma legal, también me permite justamente conocer, estructurar, y te puedo decir en conclusión, la mayoría de las personas siempre piensan cómo cumplir sus obligaciones, pero ante lo complejo, ante lo cambiante y lo dinámica de las disposiciones fiscales, hacen complejo eso.
Entonces, te digo, a partir de esta coherencia, de esta trayectoria, creo que tengo mucho que abonar, tengo mucho que sumar a la experiencia de esta renovación del Poder Judicial y también de la convicción. ¿Por qué convicción? La convicción, en términos sencillos, significa victoria interna de todas esas emociones, de todas esas opiniones personales, objetivas o subjetivas que uno puede tener de determinadas cosas. Y cuando logras esa victoria y ese convencimiento desde adentro y que sabes que puedes sumar y que puedes abonar a través del conocimiento, por supuesto, de la experiencia que te ha dado la vida profesional en el camino, creo que hay mucho que abonar, mucho que sumar y eso es lo que me motiva a vivir en carne propia la experiencia del Poder Judicial. Entonces, pues bueno, pasamos pues todos los requisitos, ¿no? Los requisitos legales, las entrevistas y lo correspondiente, y pues ahora estamos en la boleta representando a Jalisco y abonar pues a la justicia administrativa en este país. Bajo ese contexto, Mayela, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el Poder Judicial? Creo que son muchos y creo que vamos justamente a construir no solamente un nuevo poder judicial desde su estructura, desde la forma en que se seleccionan a los candidatos, sino a construir un nuevo poder judicial bajo un mensaje claro, porque traigo a colación esto, porque tú sabes, como abogado siempre hay que considerar no solo lo que se plasma, y esto, ojo, a nivel constitucional, sino cuál es el motor, cuáles fueron los motivos, cuál es la esencia principal que dio origen a esta reforma, ¿no? Y en términos muy simples, los motivos de esta reforma fue la confianza. Surge de la necesidad de acercar la justicia a todas las personas. Es decir, la justicia en algún momento se volvió un artículo de lujo, ¿no? Esa es la realidad. No todas las personas tienen acceso a la justicia y además tú le platicas a una persona, oye, hay que promover un juicio y las personas luego te van a decir, híjole, es cansado, hay que invertirle dinero, hay que invertirle mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy las personas, que es, tenemos la oportunidad de cambiar el Poder Judicial, acercar esta justicia en el sentido más simple. Y como abogados, ya no lo voy a decir como juzgador, sino como abogados, que creo que coincidimos en esta parte, siempre que estamos frente a una persona que tiene alguna problemática, nunca debemos de perder de vista qué es lo que pretende, ¿no? Porque luego los abogados es, y podemos hacer esto y vamos a hacer aquello, y a lo mejor no es la intención de las personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer reto, escuchar. Y a través de la escucha nos vamos a dar cuenta, pues, de todos los padecimientos y de todas las complicaciones que se tienen en materia de justicia. Una de ellas es reconstruir el tejido y generar confianza y legitimidad al Poder Judicial para acercar a todos los estratos sociales, a todas las personas, la justicia, ¿no? Entonces creo que ese es el reto más importante. Si lo vemos también, un reto importante es todo. Hoy actualmente te permite estar en Cancún, yo estoy en Guadalajara, es decir, la tecnología va avanzando y nos permite hacer un sinfín de cosas en beneficio de las personas. Y yo creo que nos estamos tardando en materia de impartición de justicia. Y no quiero decir inteligencia artificial porque de pronto puede resultar abrumador, sino más bien utilizar estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, para el desarrollo de audiencias, ¿no? Cuando a lo mejor las distancias son largas, son complicadas, es decir, acceder a estas herramientas tecnológicas en pro y en favor de la resolución pronta de los juicios, la asignación también, ¿por qué no?, de los asuntos sin discrecionalidad, es decir, que no haya discrecionalidad en el sentido de decir, este asunto me toca o yo quiero este asunto, es decir, que esa tecnología nos ayude también a saber si hay casos con precedentes anteriores, si hay casos relacionados y cuáles son las variantes de esos asuntos. Yo creo que eso también es un reto que nos obliga, que creo que estamos obligados a utilizar en pro de la justicia todas estas herramientas tecnológicas. Acabas de tocar dos aspectos que a mí me encantan porque además uno tiene que ver con valores, con esencia, que es el tema de la confianza. El otro, sin duda, con el uso de tecnología, que además viene de manera abrumadora. En donde hay confianza,
todo se desenvuelve de manera más ágil, donde hay confianza, los equipos de trabajo se fortalecen. La confianza sin duda es la semilla o es este núcleo de poder que permite hacer cosas inimaginables, porque bajo este contexto, ¿qué opinión tienes y cuál es tu visión respecto a la transparencia y la rendición de cuentas? Ya, fíjate que coincidimos, creo que coincidimos en eso, y tú bien lo resumiste, ¿no? No hay una relación humana, es más, pensemos en alguna relación humana que funcione con éxito sin la confianza. Yo creo que ninguna, ¿no? Y cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de tribunales, se necesitan dos cosas. La confianza de la persona que se sienta frente a ti y que te expone una problemática, y la conciencia de la persona, en este caso abogados, juzgadores, la conciencia de responder a esa confianza. ¿Y cómo responder a esa confianza? A través del conocimiento técnico y de entender la problemática de raíz. Y creo que también justamente diste en un punto esencial. Si hay confianza, las relaciones humanas funcionan de manera mucho más fluidas, mucho más transparentes. Y qué bueno que lo tocas. Una de mis propuestas para esta reforma judicial es la rendición de cuentas, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esa rendición de cuentas? Y aprovechando también la tecnología. Es muy fácil o debería ser muy fácil para cada juzgador, incluso pongámosle un plazo cada bimestre, poder decirle a las personas en general cuáles son los números, cuántas sentencias resolviste, cuáles son los temas más recurrentes que se están presentando, por qué resolviste en ese sentido, cuántas sentencias revocaron, es decir, que emitiste una sentencia, se fue a alguna otra instancia y regresó con algún criterio novedoso. Ese tipo de rendición de cuentas creo que es lo que necesita la ciudadanía. Y además algo bien importante, ¿no? Luego decimos los abogados, utilizamos el lenguaje abogadil, si me permites la expresión, el lenguaje técnico y más en materia fiscal y administrativa que sabemos que está llena de tecnicismos y de palabras técnicas, ¿no? Es una materia técnica, pero lo cierto es que tenemos que hacer que este lenguaje abogadil o este lenguaje de tribunales sea cercano, sea familiar a las personas que están recibiendo la justicia, ¿no? Que reciben la justicia. De pronto tengo compañeros, amigos y colegas que se dedican, por ejemplo, a la materia civil, donde, oye, me voy a divorciar, después de N número de años se divorcian, tienen la sentencia y dicen, oye, pues yo lo único que quería era divorciarme, no quería complicar las relaciones familiares, yo no quería dejarles sin nada, es decir, creo que esa es la importancia de escuchar a la persona, de confiar a quién le vas a contar tus problemas y ese es el reto del Poder Judicial y la conciencia que debe haber en cada juzgador, de responder a esa confianza con conocimiento y con la empatía de conocer la raíz del problema. Y en materia fiscal, no me dejarás mentir, esto se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque hay una serie de ingredientes, el cambio regular de las normas, de las disposiciones, y el cambio de la economía incluso que viene de tendencias internacionales, el cambio de muchas cosas, ¿no? Que tenemos que incluir, pues, cuando se juzga o cuando se va a resolver un tema, como es eso, ¿no? De saber a quién asiste la razón. Un motivo de distanciamiento muy grande entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Siempre se ve el Poder Judicial como lejano, como que no me entienden, como que no están a mis necesidades, a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, esta ciudadanización de la justicia a través de estas elecciones me parece que puede aportar mucho a eso, ¿no? Porque no hay que desconectarnos de a quién le estás escribiendo una sentencia, ¿no? Cuando dictas una sentencia piensas en la expresión en latín, en esa expresión en donde te haga parecer que eres más inteligente, que al darte cuenta que esa sentencia no es para ellos, es para un ciudadano. Entonces, compártenos algunas de tus otras propuestas que tú tienes claras para este nuevo Poder Judicial. Correcto, mira, prácticamente las propuestas las puedo resumir en cuatro. Modernización de la justicia, ¿no? A través de todas estas herramientas, de toda tecnología, para hacer más eficiente la labor jurisdiccional, ojo, sin reemplazar el criterio del juzgador, es decir, del criterio humano.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos estamos asombrados de lo que puede llegar a pasar, de lo que está cambiando el mundo la inteligencia artificial, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, todos nos imaginamos un robot que hace lo que nosotros hacemos, lo cual creo que es falso. O sea, sí puede haber algunas actividades mecánicas que nos ayuda la inteligencia artificial, pero justo ese tiempo que se invierte a cuestiones mecánicas, ¿no? Como decías, luego el coser el expediente y el tenerlo foliado y demás, que creo que ya no debería ser la regla, es decir, adoptar estas tecnologías para entonces invertir el tiempo en el fondo del asunto, en el conocimiento del asunto. ¿Qué otra propuesta? Justo la transparencia y la rendición de cuentas. Que los juzgadores, de cara a la ciudadanía, puedan señalar el lenguaje ciudadano, en lenguaje simple, sin tecnicismos, que resuelven cuál es la razón y la justificación de esa respuesta o esa resolución, el número de sentencias emitidas, ¿no? Porque también estamos hablando de un rezago, de una justicia lenta. Entonces, como bien decimos, ¿no? Lo que no se mide, pues no mejora. Entonces, si cada periodo los juzgadores van anunciando las sentencias que se van emitiendo, automáticamente generas un sentido de eficiencia el poder estar midiendo el número de asuntos, de personas y de soluciones que allegas a las personas. Y también, por supuesto, algo bien importante, la especialización en materia fiscal y administrativa, que como decíamos, esta es cambiante, ¿no? Entonces, de pronto se nos olvida que, o soy creyente, que entre más sabes de una cosa, menos sabes de la otra. Entonces, un juzgador tiene que ser integral, no solamente conocer el derecho y su especialidad, sino lo que pasa y lo que gira alrededor de la sociedad en materia civil, en materia de trabajo, en materia de comercios, en materia de negocios, es más, en materia psicológica incluso, ¿no? Que de pronto perdemos ese interés que no debería, y menos en la materia fiscal, y siempre tiene que haber una constante capacitación y actualización, no solo de materias afines, sino en general del derecho. Y por supuesto, siempre aquellos capacitaciones éticas, ¿no? Porque el juzgador siempre tiene que ser ético y quitar todas las presiones que pudiera haber para tener precisamente poder resolver con esa conciencia y con esa convicción los asuntos. Entonces, parte de todo esto que platicamos son las propuestas que pretendo llevar al nuevo y renovado Poder Judicial, y sobre todo algo que me dejó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la cercanía con las personas, ¿no? Normalmente cuando las personas llegan a Prodecon es porque ya llegan molestos, ya llegan cansados, ya llegan desanimados y desalentados. ¿Por qué? Porque tuvieron que padecer un trámite que fue complicado, que fue engorroso, que no se entendió nada y que su única intención era cumplir y no cumplieron como debían por no tener las precauciones, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy importante, poder recibir las quejas en esencia para poder resolverlas con este marco integral que acabamos de comentar. No, la verdad es que a mí me ha fascinado tu visión que acabas de referir porque sin duda es una justicia, un modelo de justicia volcado a la gente. Es decir, la gente lo que necesita es que se resuelva su problema, que sea rápido, que sea ágil y muchas veces lo que necesita es certeza y certeza no significa necesariamente ganar. Es decir, a ver, ya perdí, bueno, ya perdí y ya quiero saber que perdí, pero pronto, no me sirve tener esta esperanza de 3, 4 años o 5 empantanados para ver si en algún momento gano. Sí, me encanta esta visión de justicia que estás proponiendo, porque sin duda es cercana a la gente y es lo que se requiere o se necesita. Viene otro tema que creo que es lo que está haciendo un poco de ruido respecto de lo que, qué tan complicado puede convertirse al momento de ir y que me den mis boletas y voy a ver varios nombres y luego ahí cómo le hago para no perderme y cómo la gente que va a elegirte va a votar por ti tiene que hacerle para que no se pierda. Ya, mira, creo que tocas el punto más importante, ¿no? Ya decíamos que esta elección es histórica, sí, pero todavía mucha gente tiene la intención, o más bien tiene la idea de que esto es una elección como cualquier otra, y la realidad es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Los perfiles no somos políticos, es decir, estamos acostumbrados a una campaña política como lo que hemos visto y lo que conocemos, ¿no? Sin criticar ese tipo de campañas. Pero ¿qué está
o qué tenemos hoy la oportunidad los ciudadanos de elegir, y obviamente puede resultar abrumador. ¿Por qué? Porque juzgadores hay diferentes materias, pero como tú bien dices, ¿qué recomendarle a la gente? Primero, el que participe, que se involucre en esta elección precisamente porque en manos de las personas que sean electas el 1 de junio va a quedar nuestro proyecto de vida. Es decir, en ellos va a estar nuestro proyecto de vida. ¿Y qué quiero decir con proyecto de vida? ¿No? El que tú puedas realizarte, desarrollarte de manera integral sin que afectes los derechos de los demás y sin que nadie interfiera en tu proyecto de vida. Y si alguien lo hace, puedas ir a los tribunales con esa conciencia y con esa confianza de poder reclamar tu proyecto de vida, ¿no? Entonces, están en riesgo los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, los derechos económicos, patrimoniales de las infancias, de las mujeres, de los trabajadores. Es decir, eso es lo que está en esas boletas. Otro tip. Primero, ir a votar el 1 de junio. Segundo, informarnos. Van a ser 6 boletas, ¿no? Por diferentes cargos. Si yo tuve la oportunidad de escuchar algún candidato que me convence su propuesta, que considero que su perfil puede abonar y ayudar, es válido y se vale llevar una especie de acordeón y perdóname la expresión, de decir, boleta morada, voy a elegir, por ejemplo, ¿no? De ministros y ministras, ¿no? 5 mujeres y 5 hombres. De todo ese listado, ¿quién me convence? ¿Quién creo que tiene las habilidades? ¿Quién creo que me ofrece lo que necesito como ciudadano? Y poner los números de cada uno de los candidatos. Es decir, llevar prácticamente, sí, tu acordeón en la boleta rosa. Hay que elegir a magistrados, ¿no? Y en este punto me convenció la candidata, por ejemplo, Mayela Landeros, boleta 08, ¿no? Y voy a poner aquí, pero además tengo que elegir otros candidatos en materia penal, en materia civil, en materia de trabajo. Si nosotros como ciudadanos ya entendimos esa dinámica, lo mejor que pudiéramos hacer también es compartirla con nuestros allegados, amigos, conocidos, familiares, y hacerles saber precisamente la importancia que tiene esta elección para México. ¿Cuál sería el mensaje final que tú podrías dejar? Ya, mira, realmente no voy a decirte algo como abogada, sino más bien como ciudadana, ¿no? Es válido la queja, podemos decir no me gusta, no lo quiero, no lo merezco, merecemos más, sí, y la queja siempre tiene que venir aparejada de una acción. Entonces, hoy no nos podemos quedar sentados, hoy tenemos una oportunidad única, histórica y por primera vez, que si realmente queremos mejorar la justicia, no podemos quedarnos sin hacer nada. Entonces, hoy estamos llamados a la acción. Como simple ciudadana, si yo quiero cambiar algo, para mí, para mi familia, para mi proyecto de vida, para la empresa en la que trabajo, para la prestación de servicios profesionales que ofrezco, tengo que salir a cambiar las cosas, ¿no? Entonces creo que ese sería el mensaje para todos y sobre todo también de los compañeros abogados, que creo que me siento con esa responsabilidad. Tengo compañeros abogados que dicen, yo no voy a salir a votar, y yo sí creo que si nosotros como abogados que entendemos todas estas particularidades, independencia judicial, las características de un buen juzgador, la ética profesional, debemos justamente abonar al debate, ¿no? A que ganen los mejores perfiles por el beneficio de todos. Porque hoy puede ser mi mamá, mañana puede ser mi amigo, mañana puede ser mi papá, el que se vea con la necesidad de acudir a un tribunal. Ojalá no los necesitemos, pero si los necesitamos, que tengamos personas profesionales y que yo pueda encontrar una solución a mi problemática pronta y conforme a mis necesidades. Esa sería para mí la moraleja y la reflexión para este periodo que estamos viviendo. Debería ser el reflejo natural de madurez, en este caso de la sociedad, porque además decisiones de este tipo similares nos encontramos todo el día. Es decir, cuando yo voy al súper, yo elijo qué tipo de alimento compro, ¿no? Si compro una marucha o mis verduritas para hacer mi sopa nutritiva. Cuando voy al cine, yo elijo qué tipo de película veo, si una que me va a aportar un poco de entretenimiento u otra que a lo mejor me va a motivar con una historia de la vida real. Y así vamos durante la vida. Entonces tenemos la oportunidad, como bien dices, de elegir a los mejores perfiles, a perfiles que tengan capacidad, que conozcan, que tengan experiencia, como es tu caso. Y también tenemos la oportunidad de elegir perfiles pues, que solamente son imagen o que son, o hacen propuestas inclusive que están fuera de contexto y de la realidad en el mundo jurídico. Salgamos, tenemos esta oportunidad.
y hay que aprovecharla, sobre todo los que conocemos, los que tenemos esta responsabilidad, a tener la oportunidad de uno, poder ir a votar y dos, con cierto conocimiento técnico. Estoy muy agradecido, Mayela, y también aprovecharé para refrendarte mi admiración porque sé que eres una mujer tenaz, trabajadora, estudiosa. Muchas gracias por este tiempo, por compartirnos. Antes de irnos, ¿quisieras dejar algo más sobre la mesa? No, pues nada más, servidora Mayela Landeros. Durante 15 años he tenido experiencia, he vivido y he estado en varias trincheras y hoy justamente salimos y me parece algo que enchina la piel, ¿no? El poder saber que las personas nos conocen, que nos conozcan a fondo y que sean las personas quienes finalmente decidan quién impartirá justicia. Creo que es algo que te decía, puede ser criticable, puede tener sustento y demás, pero ojo, no nos vamos a meter en ese tema, pero si ya estamos en ese punto, no significa conformarnos, sino significa sacar lo mejor de este nuevo escenario que tenemos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Accionando, realizando y opinando, informándonos. Es complicado, podría llegar a ser complicado, como tú dices, hay un desfile de candidatos, pero creo que espacios como el tuyo, el cual agradezco, acercan a las personas de manera simple, sin tanto rollo, realmente qué es qué significa esta elección. Entonces, muchísimas gracias, Marco. Fue un placer, como siempre, platicar contigo de todos estos temas que abonan, por supuesto, a la ciudadanía, ¿no? A la información. Muchas gracias por tu tiempo, Mayela. Mucho éxito. Gracias, un placer. Bonita Nos tarde. vemos. Bye. Chao.